Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso Tu alma tiene un plan para ti. Gracias a los que estáis aquí y gracias por vuestra participación en el chat de WhatsApp. Ha habido unas conversaciones muy interesantes. Os lo agradecemos mucho. Vamos a empezar hoy por hacer un pequeño resumen de lo que hablamos ayer durante la sesión y a continuación Carol explicará una pregunta que ha recibido y la respuesta que ha dado porque nos parece muy interesante para compartirla con todos y después empezaremos con el tema de hoy. Bien, ayer, algunas de las cosas que vimos ayer, voy a simplemente recordar unas ideas muy básicas, 4 o 5 ideas muy básicas de la sesión de ayer. Ayer hablamos sobre el hecho de la existencia de un plan de alma y sobre la extensión y la profundidad que el plan de alma puede llegar a tener. Hablamos también del hecho de que en este plano en el que estamos el aprendizaje se hace sobre todo por contraste y conectamos eso con la ley de los opuestos, con lo que llamamos el contexto negativo y todo eso a su vez lo relacionamos también con la ley de la atracción y con el concepto de alma con el que trabajamos en este curso y con el que trabajamos en el contrato de alma. El concepto de alma como experiencia de polaridades, de sucesivas polaridades, ¿no? Como la falta de experiencias completas para estar equilibradas. Hablamos también de la ascensión planetaria que estamos viviendo y que se está acelerando en los últimos años, en que asistimos a un incremento espectacular de los procesos de despertar, de recuperación de memorias de vidas anteriores, de memorias de capacidades que están más allá de las que conocemos asociadas a los 5 sentidos en esta tercera dimensión y, en definitiva, cosas que están relacionadas con lo que nosotros relacionamos directamente el proceso de ascensión planetaria, que es el proceso de bajar el cielo a la tierra. Y hablamos también de que el alma planifica desde el amor, pero también desde el miedo, el alma como un nivel de existencia, un nivel energético intermedio entre el espíritu y la personalidad. El alma planifica desde el amor, pero también desde el miedo y planifica desde el conocimiento, pero también desde el desconocimiento o la ignorancia. Y esto es así porque el alma viene a este plano a experimentar lo que se denomina las experiencias percibidas, que combinadas con el conocimiento que forma parte del plano elevado del espíritu, da lugar a la verdadera sabiduría. Y ese es el resumen de ayer. Pues muy bien. Pues entonces ahora, antes de comenzar con la sesión propiamente dicha de hoy, vamos a compartir aquí con vosotros en el grupo unas preguntas que me ha hecho una persona esta mañana por privado. Eran una serie de dudas que esta persona pues tenía reticencia en compartir con el grupo y yo considero que son una serie de dudas que pueden ser dudas que tengáis todos. Entonces me ha parecido interesante traerlas aquí y compartirlas, sin decir el nombre de la persona, por supuesto, pero compartirlas con vosotros porque puede que también os lo estéis preguntando y así también quedan algunos conceptos que ya explicamos ayer, seguramente quedarán hoy un poco más claros. Vale, esta persona me pregunta, ¿creer en el plan del alma es como creer en el destino, en que todo está escrito y entonces no podemos cambiar el rumbo? ¿Dónde está el libre albedrío aquí? ¿No es incompatible esta idea de que todo está escrito con la idea de que creamos nuestra realidad? Vale. Entonces, yo lo que le he respondido y lo que explico ahora aquí, porque ayer lo explicamos, pero no sé si quedó claro cómo creamos nuestra realidad, ¿vale?
la idea de que haya un plan de alma y de que creemos nuestra realidad no son incompatibles, no son dos cosas incompatibles. Más bien, al contrario, es justo porque todo está planificado que creamos nuestra realidad. ¿Vale? Y voy a explicar un poco este concepto. En este universo en el que vivimos, nada ocurre al azar. Todo tiene una perfección intrínseca. Todo lo que hay en el universo está regido por unas leyes universales y nosotros, como parte de ese universo, formamos parte, o sea, estamos regidos también por esas leyes universales. Lo que pasa es que muchos las desconocemos. No sabemos qué leyes rigen el universo en el que vivimos. Sabemos las leyes humanas, ¿no? O tampoco. Pero las leyes del universo, pues la mayoría pasamos por la vida y es que ni nos interesa, ni sabemos, ¿no? que están ahí. Pero hay unas leyes que lo rigen todo y una sabiduría que lo rige todo. Y esa sabiduría no está fuera de nosotros. O sea, nuestras vidas no escapan a esa sabiduría y a esas leyes universales y a ese plan superior que rige todo lo que existe en el universo. Entonces, hay un plan superior para todo lo que ocurre en el universo, todo lo que existe. Pero eso no implica, o sea, que haya un plan y que haya unas leyes que lo rigen todo, no implica que no haya libre albedrío. El tema es el concepto que tenemos sobre el libre albedrío. Yo no sé si os habéis preguntado alguna vez qué es para mí el libre albedrío. El libre albedrío no es hacer lo que nos venga en gana, ¿no? O lo que nos surja en cada momento. Eso no es el libre albedrío. El libre albedrío se expresa en este plano básicamente en dos ámbitos que voy a explicar ahora. El primero es que, bueno, nuestra alma cuando hace el plan para la siguiente encarnación, escoge, como explicó ayer Josep, escoge una nueva personalidad, ¿vale? Un tipo de personalidad, un ego, ¿vale? Porque el ego es un instrumento necesario para experimentar aquí, en este plano, la separación de la fuente, ¿vale? La ilusión de separación. Entonces, la personalidad es necesaria, el ego es necesario, ¿vale? El ego, la personalidad, es una construcción artificial, ¿vale? Y todos tenemos un ego, una personalidad. Ese ego tiene el libre albedrío para alinearse con el plan del alma o no hacerlo, ¿vale? Eso es un término que a lo mejor os puede resultar, pues eso, difícil, ¿no? de comprender, pero veremos hoy que cuando sentimos la llamada del alma tenemos la opción de decir sí o decir no. Tenemos esa opción. Y de hecho siempre estamos eligiendo. Siempre estamos eligiendo. Lo que pasa es que muchas veces estamos eligiendo desde la inconsciencia, ¿vale? Entonces sí hay libre albedrío. Podemos elegir alinearnos con lo que el alma vino a experimentar a través de nosotros o no hacerlo. Otra cosa es, en la que también opera el libre albedrío, es esto lo habréis escuchado muchas veces, y es el tema de que una cosa es lo que pasa y lo que ocurre, ¿no? en la vida, y otra muy distinta cómo lo vivo yo, cómo lo interpreto yo. ¿Cómo vivo yo eso que me está pasando? Aquí también opera el libre albedrío, porque yo tengo completa libertad para decidir cómo me tomo yo las cosas que me ocurren, cómo interpreto yo las cosas que me ocurren. Es muy distinto contarme una historia sobre algo a contarme otra historia sobre algo, a contarme una historia sobre una persona o a contarme otra historia sobre esa persona.
dependiendo de la historia que yo me estoy contando, mi interpretación sobre esa cosa o esa persona va a ser una u otra y por tanto mi vivencia va a ser una u otra. Eso es libre albedrío también. ¿Vale? Eso sería otra manifestación del libre albedrío. ¿Qué ocurre? Que como somos muy inconscientes, hasta ahora hemos sido mucho, ahora estamos empezando a ser un poquito menos, pero como somos muy inconscientes, no podemos ser libres, no podemos ejercer nuestro libre albedrío como tal si somos tan inconscientes. Y me explico. A mayor inconsciencia, menor libertad. Porque si yo no sé por qué actúo como actúo, qué hay detrás de lo que me lleva a actuar de esa manera, o a pensar de esa manera, o a tener ese tipo de creencias, o sea, si yo no me conozco, yo no puedo ejercer mi libertad, mi libre albedrío, porque estoy completamente dominada por mi inconsciente. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante el trabajo interior, por eso es tan importante el trabajo de conocerse a uno mismo, porque en la medida en que yo me conozco, yo puedo modificar mi vida, puedo modificar mi realidad, puedo modificar mis creencias, puedo modificar mis programaciones, mi karma, puedo modificarlo todo y entonces ahí estoy ejerciendo ya mi poder creador, pero desde la consciencia, no desde la inconsciencia. Siempre creamos realidad. La diferencia está en si la estoy creando desde el inconsciente o si la estoy creando desde la parte consciente. Y es ahí donde radica la diferencia. Dicen, no, yo no me creo, yo no creo esto, yo no me puedo creer que esté creando, que esta persona me esté haciendo esta putada. Pues sí, sí. Lo que pasa es que lo estás creando desde una parte de ti que está inconsciente, que no conoces, una parte de ti que no conoces. Realmente no nos conocemos, somos un 95% de inconsciente. Entonces, no podemos decir con absoluta seguridad, no, esto no lo estoy creando yo. Claro que lo estás creando tú. Di que no sabes desde dónde, pero lo estás creando tú. ¿Sí? Entonces, eso por un lado, ¿vale? Una cosita. Sí. Yo creo que una de las dificultades que tenemos para aceptar, entender bien e interiorizar el concepto de co-creación o de que lo que está explicando Carol ahora mismo es que tenemos todos muy grabados el concepto también de culpa. Entonces, tenemos muy relacionado a las vivencias negativas, las cosas malas, negativas que nos pasan, las putadas, como decía Carol, con que alguien ha de tener la culpa de esto. Alguien ha de tener la culpa, porque así es como funciona la vida, ¿verdad? Si pasa algo malo, alguien tiene la culpa. Y si alguien tiene la culpa, no quiero ser yo. No quiero ser yo. Y encima tener yo la culpa de aquello de lo que yo me siento víctima. Venga ya, hombre. ¿No? Entonces, este es un poco el razonamiento que nos hacemos desde los esquemas mentales que tenemos adquiridos, interiorizados, y esto que estoy diciendo no es una crítica, es una descripción. No hay juicio. Claro, la culpa es otra programación más que traemos en el inconsciente colectivo. Sí. Vale, entonces, como estaba diciendo, la idea de que haya un plan prenatal no está para nada contradiciendo el hecho de que somos los creadores de nuestra realidad, ¿vale? Porque nosotros creamos nuestra realidad justamente porque tenemos un plan. Creamos nuestra realidad justamente porque en la creación de ese plan, o sea, ese plan que hizo nuestra alma, cuando encarnamos en el cuerpo, ese plan se despliega. Ese plan se irradia desde nuestro cuerpo energético, ¿vale? Y es lo que modifica la realidad, que la realidad pensamos que es inamovible y no, es completamente fluida y se adapta a lo que tú estás irradiando. De manera que si tú estás irradiando una serie de emociones, eso es lo que tú vas a atraer hacia ti. Y vas a tener experiencias en las que esas emociones se van a volver
a repetir una y otra vez hasta que te des cuenta de que lo estás creando tú, ¿vale? Entonces, bueno, esto para que quede un poco claro, que creo que ayer no llegamos a explicarlo con este detalle, ¿no? Porque el tema del libre albedrío no lo tocamos. Y me parecía interesante traerlo hoy a la clase. Y entonces, esto de que creamos la realidad, de que la realidad es fluida y cuando yo empiezo a irradiar mi programación, atraigo lo que está en la misma sintonía, ¿vale? Esto es una manifestación de la primera ley universal, que es lo que es arriba es abajo y lo que es dentro es fuera. Sí, exacto, Estela. No atraes lo que quieres, sino lo que vibra como tú estás vibrando. Por eso pensamos que la ley de atracción no funciona. No, sí funciona. Pero es que estamos atrayendo lo que hay en nuestro inconsciente. Atraemos lo que nuestros sentimientos y pensamientos conscientes e inconscientes están vibrando. Yo conscientemente puedo tener muchas ganas de, yo qué sé, de que me toque la lotería. Pero inconscientemente puedo tener creencias de que el dinero es malo, de que el dinero separa a las personas, de que mira cuántos problemas de herencia hay en la familia por culpa del dinero. Yo qué sé. Y entonces no me va a tocar nunca. Por mucho que yo conscientemente quiero que me toque la lotería. Sí. Y es por eso, o sea, porque en el inconsciente tengo una serie de programaciones que me están alejando del dinero, porque lo considero sucio o lo considero lo que sea. Por eso es muy importante para conocer qué programaciones traemos, aparte de herramientas como el contrato de alma, porque ahí aparecen todas las programaciones que traemos, aparecen ahí, para trabajarlas, para poder trabajarlas, aparte de herramientas como esta, observar tu vida, observar qué es lo que el espejo de tu vida te está mostrando. Entonces puedes ver tus programaciones inconscientes también. En esto de la observación que acaba de decir Carol, hay una pregunta que nosotros la utilizamos mucho en las sesiones individuales que hacemos, en las sesiones grupales, cada uno consigo mismo, entre nosotros también, cuando estamos bien y cuando no estamos bien. Porque es una pregunta que es mágica y es muy simple, tenemos el hábito de, ante las cosas, sobre todo ante las cosas que no nos gusta vivir, que no nos gusta que ocurran, tenemos el hábito de preguntarnos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me hicieron aquello? ¿Por qué viví no sé qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Cuando hacemos la pregunta de por qué, nos estamos poniendo en una posición de víctima. Y no solamente de víctima, sino también en una posición de impotencia, de no poder hacer nada, de no tener recursos para cambiar la situación que yo creo que ha sido creada por eso que me hicieron sobre lo que yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué entonces? ¿Pero por qué de esta manera? ¿No? Bien, ¿qué pasa si cambiamos la pregunta ¿por qué? Por la pregunta ¿para qué? ¿Para qué? Esto que estoy viviendo, esto que viví, esto que me pasó, esto que me hicieron, ¿para qué está o ha estado eso en mi vida? ¿Para qué he vivido eso? ¿O para qué estoy viviendo esto? No es solo un cambio de preposición y ya está, que queda bonito para explicarlo y ya está. Es un cambio de enfoque radical. Y es un cambio también de posicionamiento emocional y psicológico y espiritual hacia la misma vivencia. Porque cuando me pregunto ¿para qué? Implícitamente me estoy diciendo que esa vivencia, la que sea, y da igual, literalmente la que sea, da igual lo dura que pueda ser, da igual lo difícil que pueda ser, da igual lo indigerible que pueda ser.
Si me pregunto el para qué, me estoy diciendo que eso tiene un propósito, que eso tiene un sentido, que eso tiene una razón de ser, lo cual no necesariamente es fácil de digerir, pero el que no sea fácil de digerir no significa que no sea verdad. Entonces, cuando me pregunto el para qué, además de estarme diciendo implícitamente y por lo tanto estar diciendo a mi subconsciente y por lo tanto a mis programaciones que eso tiene un sentido, tiene un propósito, me estoy diciendo también que no es algo sobre lo que yo no pueda hacer nada. No es algo ante lo cual yo tenga que adoptar como única opción el papel de víctima impotente que no tiene nada que hacer y que lo único que le queda hacer es aguantarse y sufrirlo. Porque si me pregunto el para qué, me estoy diciendo que esa experiencia, esa vivencia, ese trauma, lo que sea, me trae algo para mí, trae algo para que yo entienda, para que yo vea, para que yo asimile, para que yo aprenda, para que yo interiorice. Y en el momento en que me doy cuenta de que esa pregunta implica que eso trae algo para mí, el paso siguiente, ¿cuál es? El paso siguiente es que el día en que me dé cuenta de qué es lo que trae para mí, esa vivencia, ese patrón, habrá dejado de ser necesario, porque yo ya habré, para decirlo coloquialmente, pillado el mensaje. Y cuando ya haya entendido lo que me está mostrando, lo que me está queriendo decir, lo que me está queriendo hacer comprender, recordar, etcétera, lo que sea, ya está, ya ha cumplido su función y a partir de ahí desaparece. Y entonces a por otro, porque el trabajo no se acaba. ¿Se entiende esto? Sí, están diciendo que ellas también lo usan, esto del para qué. Muy bien, muy bien. Sí. Bien. Otra duda que había también de este chico que me ha escrito era, pues eso, que parecía que desde la perspectiva esta que estamos mostrando nosotros estos días en las clases, pues que todo tenía justificación, que las guerras, el hambre, todo, pues que como estaba planificado, pues que todo estaba justificado y que estaba bien, ¿no? Y que le parecía un poco frívolo esa forma de concebirlo, ¿no? Entonces, yo lo que planteo es que nosotros lo que planteamos desde esta perspectiva es que desde el nivel del ego puede parecer que todo tiene justificación, entre comillas. ¿Vale? Es como, sí, está todo justificado, pues vale, venga. Pues están bien las guerras, está bien el hambre, está bien todo. ¿Vale? Desde el nivel, si lo vemos desde el nivel del ego, ¿vale? Pero si comenzamos a verlo a nivel del alma, yo diría que más bien no es que todo esté justificado, sino que todo tiene cabida. Todo tiene cabida, que no es lo mismo que todo está justificado, ¿vale? Y lo voy a explicar. Desde el nivel del alma, toda experiencia es válida y es digna de ser vivida por el aprendizaje que conlleva para el alma, ¿vale? Otra cosa es que al ego le guste o no le guste, o le guste más o le guste menos vivirla. Pero eso es a nivel del humano que somos aquí. A nivel del alma, toda experiencia tiene su validez y su riqueza intrínseca para ser experimentada. Porque, como dijimos ayer, toda experiencia produce sabiduría. Yo no puedo llegar a la sabiduría si no lo experimento, ¿vale? Desde la acción, desde el plano terrenal. Entonces, desde este punto de vista, todos son manifestaciones de todo lo que es, de Dios, de lo que consideramos Dios, universo o como lo queramos llamar, cada uno le pondrá el nombre que quiera, ¿no? Del infinito que somos, del que somos parte. Entonces,
la importancia que le damos al dolor de una guerra, del hambre en el mundo, de la muerte de un ser querido, de cualquier suceso que nos parezca doloroso, tiene importancia relativa aquí, en el nivel del ego, en el nivel del personaje que desempeñamos en esta vida. Pero más allá, no tiene esa importancia, entre comillas. Más allá de esto, es solo una ficción, son solo las prácticas, es solo el juego que vinimos a jugar, el juego de la dualidad. Es una manifestación más de las infinitas posibilidades que tiene la realidad que podemos experimentar aquí. ¿Vale? Entonces, desde ese sentido, no hay bueno ni hay malo. No hay ni bien ni mal, no hay juicio. Toda experiencia es simplemente eso, una experiencia. ¿Sí? Aunque esto puede parecer duro para nuestro ego. Ya lo repito que... Pero, mira, cuando nosotros podemos ver en nuestra vida el propósito del dolor, de experimentar dolor, cuando podemos ver que el dolor tiene un propósito y que siempre es expandir la consciencia que somos, expandir nuestra consciencia, porque no es otro el propósito que tiene el dolor, cuando puedes ver eso en ti, en tu dolor personal, puedes ver ese regalo que trae el dolor a tu vida. Cuando tú puedes estar viviendo incluso el dolor desde la gratitud, es fuerte esto, ¿eh? Pero se puede llegar a vivir el dolor desde la gratitud, porque estoy pudiendo ver más allá del dolor. Estoy pudiendo ir más allá de la situación concreta que me está pasando. Cuando yo puedo llegar a ver esto, ya no voy a ver el dolor ajeno del mismo modo en el que lo veía, como, ay, pobrecito, mira lo que está pasando. No lo voy a ver así. Puedo verlo desapegándome del drama. Puedo verlo desde el regalo intrínseco que trae. Puedo ver la otra cara del dolor, porque ya lo he visto en mí, lo he vivido en mí y entonces lo puedo extrapolar a otra persona y al mundo entero. Y lo puedo extrapolar a la guerra en Afganistán y lo puedo extrapolar al hambre en no sé dónde y lo puedo extrapolar a cualquier cosa. Y esto nos conecta con el conócete a ti mismo y conocerás cómo funciona el universo, porque somos fractales. Nosotros somos fractales del todo. Todo lo que ocurre a la parte más pequeña está ocurriéndole a la parte más grande. Todo lo que ocurre a nivel individual está ocurriendo a nivel del colectivo. Entonces, cuando uno se conoce a sí mismo, conoce el todo. Conoce el todo. Esto los antiguos lo sabían muy bien y por eso practicaban el desapego. El desapego no es que te desapegues de cosas materiales, bueno, también, pero el desapego es desarrollar la visión del águila. Es comprender más allá de nuestra humanidad cómo funciona la vida, más allá de lo que la visión pequeñita de burros que tenemos, porque a veces vamos así por la vida, ¿no? Más allá de esa visión, que es una visión limitada por la consciencia dual que tenemos en este plano, ¿vale? Porque lo vemos todo como bueno o malo, ¿no? O luz o sombra. Pero cuando logramos sobrepasar eso y comenzar a verlo desde más arriba, pues podemos comenzar a ver las cosas con otra perspectiva y con mayor objetividad. Ver las cosas desapegadamente es lo que todos los sabios de todas las filosofías y espiritualidades antiguas es lo que han intentado desarrollar aquí en este plano. De hecho, la meditación como herramienta es lo que pretende. Lo que pretende es conectarnos con ese observador interior que es ecuánime, que no juzga, que no etiqueta bueno o malo. ¿Sí? El desapego, exacto. Vale, y hasta aquí pues las aclaraciones que quería hacer sobre este tema. Solo una cosita muy breve para añadir.
dicho todo esto, el hecho de llegar al punto en que uno empieza a observar la vida desde la perspectiva del águila, como decía Carlos, desde la perspectiva del mundo espiritual, del plan de alma, etcétera, etcétera, no significa dejar de sentir la vida. No, claro. No significa que las cosas que ocurren, que suceden, no nos tengan que afectar, que tengamos que tener una coraza, en vez de tener una coraza de inconsciencia, sustituirla por una coraza de iluminación espiritual elevadísima que hace que yo no reaccione ante eso que describimos como los horrores, las barbaridades del mundo. No. No es eso tampoco. Aquí vivimos a vivir lo de aquí. Y eso incluye vivir nuestro cuerpo emocional, vivir los sentimientos, que son una fuente fundamental de aprendizaje para el alma. Sí, se trata de integrar las dos partes, Exacto, porque somos divinos y humanos. Exacto. ¿Vale? Y no renunciar a ninguna de las dos. No Exacto. renunciar a ninguna de las dos. Exacto. Y no es fácil, pero se puede. Pero estamos aprendiendo, estamos en nuestra maestría interior. Ahí estamos. Bien, entonces ya pues vamos a la clase de hoy. ¿Esto qué era? Esto era un extra. Bien, hoy vamos a centrarnos en las crisis vitales como oportunidades de evolución del alma. Más o menos esto ya lo hablamos ayer un poco con el tema de a partir de del ejercicio, ¿no?, que os propusimos hacer. Y también ha salido ahora, ¿no?, en las dudas estas que he contestado. Pero sí quería incidir un poco en que, bueno, las crisis vitales son las oportunidades que nos trae nuestra alma para que nuestro ego, que es esa construcción artificial que somos y que muchas veces cuando nos sobreidentificamos con él, con lo que pensamos, con las formas de hacer, ¿no?, pues puede convertirse en una cárcel de la cual nos sea muy difícil salir, ¿no? Y nos limita, porque el que yo me defina como yo soy así, y no soy así, eso me limita, porque todo lo que yo he dicho que no soy, pues no puedo serlo, nunca, jamás, ¿no? Entonces, es una forma de estar en el mundo muy limitada, porque no nos permite expandirnos. Llega un momento en el que nos quedamos ahí y ya no nos podemos expandir más. Entonces, las crisis lo que nos provocan es que esa cárcel se comience a agrietar, comience a romperse un poco, ¿no? Una crisis vital hace que lo que hasta ahora nos ha servido ya no nos sirva más. Es como las programaciones que hasta ahora tenías y con esas funcionabas y ibas creando una y otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, porque estabas creando de todo desde las programaciones. Ya, pues es como que ese disco rayado ya ha dejado de tener sentido y entonces llega una crisis y entonces te lo pone todo patas para arriba y te tienes que reinventar, te tienes que rehacer, ¿no? Una crisis nos pone patas arriba a nuestros sistemas internos de funcionamiento, de creencias, de patrones. Lo que hasta ahora nos había servido ya no nos sirve más. Entonces aquí lo que ocurre es que se crea un vacío. En una crisis se rompen muchas cosas internamente, también puede que se rompan externamente, pero a veces no es necesario. A veces se rompen internamente, solo, y ahí es ese rompimiento el que crea un vacío interior. Y ese vacío es el que proporciona las bases, las condiciones necesarias para que pueda surgir algo nuevo.
¿vale? Ese vacío interno nos provoca incertidumbre, no nos gusta vivir en la incertidumbre, ¿no? O sea, no nos gusta nada. Pero la incertidumbre es necesaria en algunos momentos, en algunas fases, porque si yo, claro, el ego quiere seguridad, quiere saber todo, saber lo que va a pasar, o sea, tenerlo todo controlado. Cuando se rompen estructuras internas, no tiene nada bajo control, ¿no? Entonces, esa incertidumbre que se siente es como que no tengo de dónde agarrarme, no tengo unas bases, ¿no? Pero, sin embargo, es el caldo de cultivo para que pueda surgir algo nuevo, para que pueda manifestarse una nueva expresión del alma a través de esos orificios del ego medio roto, ¿vale? En esas crisis hay unas muertes parciales del ego, ¿vale? Y por tanto, unos duelos que hay que hacer internos. Las muertes pues nos provocan dolor, ¿no? Tanto ya sea una muerte externa como una muerte interna. Lo que pasa es que las muertes externas, los duelos externos, los solemos hacer más conscientemente porque vemos que la persona que estaba ahí ya no está, y eso es un hecho. Pero los duelos internos muchas veces no nos permitimos vivirlos como tal porque no vemos exactamente qué es lo que ya no está, ¿no? Esto que está describiendo corresponde, voy a conectarlo muy brevemente con el tarot. Corresponde a los arcanos 12 y 13, el colgado y el que se le denomina la muerte, aunque en realidad originariamente no tiene nombre, ¿no? El colgado es el que corresponde al que antes Carol describía como el mundo patas arriba, la vida patas arriba, literalmente, y yo patas arriba, es decir, cabeza abajo, ¿no? Porque la crisis, esas crisis implican un cambio de perspectiva, ver las cosas desde otro punto de vista, desde otro enfoque, desde otro ángulo de otra manera y por lo tanto ver cosas que hasta ese momento no veía. ¿No? Para verlas es necesario que ocurra llegue ese momento crítico para que podamos adquirir esa perspectiva nueva. Y el resultado de la carta del arcano del colgado es el arcano siguiente, ese al que se le llama la muerte, pero que no es la muerte, que es la muerte en el sentido de que son esas muertes parciales del ego. Es decir, el resultado de ese cataclismo, de ese tenerlo todo patas arriba, es darme cuenta de lo que ya no me sirve y empezar a eliminarlo, que es lo que muestra el arcano 13. Sí, exacto. Vale, y esto nos conecta con algo que también sucede en una crisis y es lo que llamamos la llamada interior, ¿vale? La llamada interior no se puede producir si no ha habido antes una crisis. ¿Por qué? Pues porque como estamos tan llenos de ego, no podemos escuchar la llamada del alma. La llamada del alma solamente se puede escuchar cuando uno está vacío, uno está vaciándose de sí mismo, ¿vale? Y de ahí la importancia de las crisis. Entonces, la llamada interior implica siempre un impulso a salir de una zona que hasta ahora nos ha resultado muy cómoda o no tan cómoda, pero conocida y, sobre todo, segura. Es una llamada a emprender un viaje, es una llamada a dar unos pasos que nos pueden dar un poco de vértigo, ¿vale? Porque ahí se van a despertar miedos, bloqueos, inseguridades, apegos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es la llamada del alma a evolucionar al siguiente paso, al siguiente nivel. Entonces, hablando de tarot, esta llamada
esta llamada es la carta de los enamorados. En la carta de los enamorados, el enamorado está agarrándose por un lado de la amada y por otro lado de su familia, su madre en este caso, y no sabe si quedarse o irse, si quedarse o irse, ¿no? Esa es la elección que ha de hacer. Si no sabe si elegir seguir la llamada, que es irse de su casa, que es lo conocido, o quedarse con su madre y su familia y en la zona que ella conoce. Es para los que hayáis visto la trilogía del Señor de los Anillos, que es una representación monumental del viaje del héroe, que es de lo que estamos hablando. De Joseph Campbell. Es Frodo sabiendo que tiene que salir de la comarca para llevar el anillo, vete a saber dónde, y al mismo tiempo no querer hacerlo, porque significa dejar atrás la vida que ha hecho siempre, las personas que conoce, a las que quiere, el lugar donde ha nacido, etcétera, etcétera. Es esa tensión, es esa resistencia, siento que tengo que hacer esto, pero tengo no como una obligación impuesta por mi mente, por mi ego, no es una obligación, es un impulso al que siento que no puedo decir que no. Y al mismo tiempo, mi mente, mi personaje, mi ego, la vida que he hecho siempre, me dice no, porque si te vas, si sales, si escuchas la llamada y actúas en consecuencia, a mí me dejas atrás. Sí. Entonces, claro, ahí, pues, como decíamos antes, la personalidad tiene libre albedrío. Puede elegir decir que sí a la llamada y seguirla, o puede decir que no. Si elige que sí, pues entonces se abre un camino nuevo que va a comportar una serie de retos, ¿vale? Y claro, una serie de, o sea, este decir sí implica salir de lo conocido, implica enfrentar, como hemos dicho, los miedos, bloqueos que van a comenzar a surgir de dentro, ¿no? Y implica también el encuentro con la sombra, ¿vale? Vamos a explicar un poco esto que es lo del encuentro con la sombra. El encuentro con la sombra, las sombras son las partes de nosotros, porque claro, cuando escuchamos la sombra decimos, uy, lo oscuro, lo negativo, lo tabú, lo tenemos un poco así como si fuera algo negativo, ¿no? Pero realmente las sombras son partes de nosotros que no se han expresado nunca o que no las hemos dejado salir o que las hemos rechazado conscientemente porque nos dijeron que no estaba bien ser así, o sea, todo el condicionamiento que tenemos familiar, social, cultural, etcétera, o incluso de uno mismo con uno mismo. Partes de nosotros que no conocemos todavía porque no las hemos desarrollado, partes que nos falta desarrollar, que las tenemos menos desarrolladas y que las buscamos en los demás, ¿no? Eso sucede mucho en las parejas, ¿no? Yo busco en mi pareja algo que siento que a mí me falta, ¿no? Y estando con esa pareja, pues lo voy desarrollando, ¿no? Eso es trabajo con la sombra también. Y luego talentos ocultos, que pueden ser talentos que estén en forma de semillita o talentos que al negarme partes de mí que se expresaran, pues esos talentos también se han quedado ocultos, ¿no? Entonces, la sombra no es algo que tengamos que temer, no es algo oscuro, ¿no? Abarca muchas cosas la sombra. Entonces, el trabajo de integración de la sombra es un trabajo que el alma nos impulsa a realizar. ¿Por qué? Porque el alma lo que quiere es que seamos seres completos. ¿Vale? Esto ya lo decía Jung, el gran psiquiatra Jung. Decía que el alma quiere la completitud,
quiere la plenitud en el sentido de que podamos desarrollarnos todo lo máximo posible, ¿no? El alma nos impulsa a la completitud del ser. Esto es lo que Jung llamó el proceso de individuación, ¿vale? Que sería lo mismo, parecido a lo del viaje del héroe, que explica Campbell, exacto. O también se llama proceso de integración del alma. Esto hay otros autores que lo llaman así, ¿vale? Es todo lo mismo. Al final es la integración de todo el ser. ¿Sí? Perdona, esto es lo que hay, esto que acaba de decir es lo que hay detrás de ese fenómeno que se suele comentar a veces. Ese fenómeno que parece que pasa con algunas personas, sobre todo cuando tienen cierta edad y les llega la llamada crisis de la mediana edad y hacen un cambio radical de vida, ¿no? Pues voy a poner un ejemplo que me viene a la mente que conozco de mi vida personal. Una abogada que había estado 20 y tantos años trabajando en un bufete de abogados de muy altísimo nivel, facturando cantidades de muchos ceros cada mes, que decide: hasta aquí hemos llegado con esto y ahora me formo como profesora de matemáticas y me voy a dar clases de matemáticas a un instituto en uno de los barrios más conflictivos, más problemáticos, más violentos de mi ciudad, porque siento la llamada a hacer ese tipo de trabajo. Y paso de facturar no sé cuántos ceros detrás del dígito que sea cada mes a facturar 3 ceritos, por ejemplo, ¿no? O un político que ha sido un político de izquierdas de toda la vida, que de repente nadie sabe qué le pasa y el tío se va a la ultraderecha o al revés. Yo conocí en el Camino de Santiago a un chaval que era abogado, pero tenía un bufete de abogados de los más importantes de España, no, de Europa. Estaba rico, no, lo que viene después. Lo donó todo. Se deshizo de todo, de su casa, de todo, y se metió a cura. Eso es. En un mes, o sea, en un mes de una cosa a la otra, o sea, fue rapidísimo. Y cuando yo lo conocí estaba en ese proceso estaba que lo acababa de dar todo y se había quedado sin nada. Claro, son ejemplos extremos, pero son ejemplos reales que muestran, que sirven de muestra de otros muchos ejemplos que no son tan extremos o tan llamativos, pero que también lo son y que están ahí, ¿no? Que muestran ese movimiento del alma hacia la integración de los opuestos, hacia la integración de las polaridades, pero la integración a base de vivirlos, no a base de conocerlos intelectualmente, a base de vivirlos, porque es la vivencia directa la que produce la integración, no el conocimiento mental intelectual, es la vivencia directa. Sí. Entonces, esto nos lleva a que, bueno, en este proceso vamos expandiendo nuestra conciencia de quiénes realmente somos, ¿vale? Pero la expandimos experimentándolo, como ha dicho Josep, más allá de lo que creíamos ser. Muchas programaciones obsoletas en este proceso, como he dicho, caen porque ya no se aguantan más, y muchas otras aparecen para que las hagamos conscientes. En este viaje comienzan a aparecer programaciones que están ahí y están creando nuestra realidad para que las hagamos conscientes y para que las trabajemos, ¿vale? Aquí todo el tema del trabajo de la eliminación del karma que hablamos ayer, pues es súper potente, es el trabajo de sanación y eliminación del karma, ¿no? Porque son como las trabas en el camino que impiden que al final nuestra alma llegue a expresar lo que vino a expresar, ¿sí? Y aquí esos serían como los obstáculos en el camino, lo que llamaremos los obstáculos en el camino, ¿vale?
Esto en nuestro programa que os pasamos ayer, creo ya, ¿no? Al WhatsApp. Sí. En nuestro programa de 5 meses, toda esta parte de trabajo con el karma y con la parte de los bloqueos, las creencias limitantes, toda esta parte de sanación y eliminación del karma, pues es un trabajo que realizamos tanto individualmente como a nivel colectivo, que ya hemos visto que en grupo el trabajo se potencia muchísimo más. Y como todos traemos las mismas programaciones, aunque se expresen en cada vida de diferente manera, cuando yo estoy trabajando con mis programaciones y tú trabajas con las tuyas, estamos sanando ambas, ¿sí? Entonces se potencia, se multiplica el trabajo con el inconsciente, ¿vale? Todo ese trabajo de sanación. Vale. Pues bueno, hasta aquí lo que os queríamos compartir hoy. Vamos a hacer una dinámica para terminar la clase. Y para hacer esta dinámica vamos a pediros que cerréis los ojos. Vamos a cerrar los ojos y vamos a realizar unas cuantas respiraciones profundas. Respiramos profundamente, llevando el aire a la parte baja del abdomen. Respiraciones conscientes y profundas. Y vamos a conectar con nuestro corazón. Si os ayuda, podéis poneros las manos en el corazón. Y simplemente os voy a pedir que sintáis en el corazón, desde el corazón, una serie de afirmaciones que voy a ir realizando. Que son las señales de que estás alineado, alineada con el plan de tu alma. Simplemente las vais a respirar, a sentir en vuestro cuerpo, a escuchar lo que vuestra alma a través de vuestro cuerpo os cuenta de cada una de estas afirmaciones. La primera es: sientes que te estás despidiendo de quien ya no eres, que te conoces más, que te respetas y te amas más cada día. Respiramos esta afirmación. La llevamos al cuerpo. Sentimos.
La segunda afirmación es: te comprometes contigo mismo, contigo misma, en primer lugar. Te importa cada vez menos lo que opinen de ti o lo que esperen de ti otras personas. Respiramos la afirmación, la sentimos en el cuerpo. Escuchamos si la sentimos como verdad o no para nosotros. La tercera afirmación es: tu prioridad ahora es que tu vida sea auténtica. Sentimos esta afirmación en el pecho, en el cuerpo. La cuarta afirmación: una fuerza interior te impulsa a ser cada día mejor, a superar los obstáculos, los miedos, las limitaciones, las creencias limitantes. Respiramos la afirmación. La quinta afirmación: descubres o refuerzas tu vivencia del sentido trascendente de tu existencia. Respiramos profundamente. La sexta afirmación: recibes señales, sincronicidades. Sientes que el universo te acompaña, te guía y te apoya. La séptima afirmación: empiezas a escuchar a tu voz interior, tu intuición, y decides seguirla. Octava afirmación: dejas de mirar hacia afuera y comienzas a mirar hacia adentro. Sabes que el trabajo es interior, que nada puede cambiar fuera si no hay un cambio dentro primero. Te sabes co-creador de tu realidad.
Novena afirmación. Comienzas a verte honestamente, con tus luces y tus sombras, y sabes que cada situación de la vida te está llevando a aprender sobre ti mismo y a ser quien has venido a ser. Décima afirmación. Comienzas a dejar de cargar tu pasado a tus espaldas para comenzar a guardarlo en tu corazón. La última afirmación. Sabes que viniste con unos dones y talentos naturales que has de descubrir, desarrollar y compartir con el mundo. Sabes que cualquier adversidad en tu vida te está ayudando a desarrollar otros dones y talentos que traes como semilla dentro de ti. Inspiramos profundamente, sentimos cómo resuenan estas palabras en nuestro interior. Y poco a poco vamos volviendo, vamos moviendo algunas partes de nuestro cuerpo. Y cuando nos sintamos preparados, preparadas, podemos abrir los ojos de nuevo. Bien, esta ha sido la dinámica de hoy. Ahora, cuando vamos a abrir el chat, os vamos a compartir las frases para que las podáis tener y podáis realizar esta dinámica otras veces, en otros momentos, en otras etapas de la vida. Y nos gustaría que nos compartierais cómo ha sido la clase para vosotros hoy y cómo ha sido esta vivencia interior de la dinámica de hoy. Y en este estado en el que estamos ahora mismo, con esta energía en la que estamos ahora mismo, cerramos la sesión de hoy.